Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Hoy vamos a analizar 5 errores graves que muchas personas cometen al practicar ayuno. Y lo más importante, cómo corregirlos. El ayuno intermitente se ha vuelto extremadamente popular porque para muchísima gente ha sido la primera estrategia que realmente les dio resultados cuando todo lo demás había fallado. Ha ayudado a miles, incluso millones de personas a perder peso, especialmente a quienes llevaban años intentándolo sin éxito. Además, se ha observado que el ayuno intermitente puede mejorar e incluso revertir la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica muy seria que, si se entienden bien sus bases y se aplica constancia, puede responder sorprendentemente bien a este enfoque. Algo similar ocurre con la presión arterial, ya que el mecanismo detrás del aumento de peso, la diabetes tipo 2 y la hipertensión es muy parecido. Todos están relacionados con problemas metabólicos, cuyo eje principal es la resistencia a la insulina. Más adelante profundizaremos en esto. Muchas personas también reportan mayor claridad mental, mejor enfoque y más productividad. Incluso quienes no tienen problemas de peso, glucosa o presión, practican ayuno porque lo asocian con mayor longevidad, fortalecimiento del sistema inmune y activación de los llamados genes de supervivencia. A pesar de todos estos beneficios, todavía existe mucha confusión y miedo alrededor del ayuno intermitente. Algunas personas han escuchado que es peligroso, pero en realidad no comprenden bien en qué consiste. En esencia, el ayuno intermitente no es más que una restricción intencional del tiempo en el que comes. Piénsalo así, la mayoría de las personas duerme toda la noche sin comer. Aunque algunos se despierten a medianoche para picar algo, lo normal es pasar unas 8 horas consecutivas sin ingerir alimentos. Para muchas personas, ese es el periodo más largo del día sin comer, lo que significa que terminan comiendo durante las otras 16 horas. El ayuno intermitente simplemente implica extender de forma consciente ese periodo sin comida. Puede ser tan sencillo como dejar de comer más temprano, no tomar ese snack nocturno, no comer después de las 8 p.m. o incluso después de las 6 p.m. Si vas ampliando esa ventana poco a poco, una hora a la vez, permitiendo que tu cuerpo se adapte de manera gradual y cómoda, el proceso se vuelve mucho más fácil. Lo mismo sucede con el desayuno. En lugar de comer apenas despiertas, puedes preparar algo para llevar y consumirlo cuando realmente tengas hambre. Muchas personas descubren que pueden esperar sin problema hasta las 8, 9 o incluso las 10 de la mañana. De esta manera, casi sin esfuerzo, tu ventana de ayuno puede extenderse a 12, 14 o incluso 16 horas. La mayoría de quienes practican ayuno intermitente lo hacen con el objetivo de perder grasa corporal, así que volvamos a lo más básico para entenderlo mejor. Cuando comemos, el objetivo es obtener energía inmediata y nutrientes para mantener y construir tejidos. Si consumimos más energía de la que necesitamos en ese momento, el cuerpo busca guardarla para el futuro. Esa energía se almacena principalmente en forma de grasa, aunque una pequeña parte puede guardarse como carbohidratos. Cuando llega un periodo sin comida, es decir, cuando ayunamos, el cuerpo comienza a utilizar esa energía almacenada. Una vez que se ha usado, volvemos a comer. El ciclo natural es simple. Comemos, almacenamos, ayunamos, utilizamos lo almacenado y repetimos. El problema es que con la comodidad moderna y la disponibilidad constante de alimentos, muchas personas nunca llegan a la fase de ayuno real. En lugar de eso, entran en un ciclo continuo de comer y almacenar, una y otra vez. Es como llenar una despensa sin nunca sacar nada. Seguimos guardando alimentos por si acaso, pero jamás los usamos. El ayuno intermitente rompe ese patrón. Nos permite vaciar la despensa, es decir, utilizar la energía que ya hemos acumulado durante los periodos en los que no comemos. Ese es, de hecho, el propósito original de almacenar energía. Este enfoque resulta especialmente eficaz cuando los niveles de insulina están elevados y existe resistencia a la insulina, algo muy común hoy en día. Cuando la insulina se mantiene alta de forma constante, el cuerpo queda atrapado en modo almacenamiento, lo que dificulta enormemente la quema de grasa.
El ayuno intermitente ayuda precisamente a salir de ese estado. Así es como funciona el proceso. Cada vez que ingerimos alimentos, la glucosa en sangre aumenta. Si comes 2 veces, ese aumento ocurre 2 veces. Si haces 3 comidas más varios refrigerios, la glucosa sube cada vez que comes algo. En la práctica, muchas personas experimentan 6 o más picos diarios de azúcar en sangre. Y, por supuesto, cada uno de esos picos obliga al cuerpo a liberar insulina para reducir la glucosa. Todo lo que comes termina entrando al torrente sanguíneo, pero ahí no es donde resulta útil. La glucosa debe entrar a las células para ser utilizada. De hecho, niveles demasiado altos de azúcar en sangre son peligrosos, especialmente para el cerebro. Tanto una subida extrema como una bajada excesiva pueden provocar un coma, por lo que el cuerpo reacciona rápidamente liberando insulina. Cada aumento de glucosa genera un aumento de insulina. Si esto ocurre de forma ocasional, como durante una semana, no suele haber consecuencias. El problema aparece cuando este patrón se mantiene durante años, como sucede con el estilo de vida moderno, donde comemos constantemente a lo largo del día. Con el tiempo, la insulina se mantiene cada vez más elevada y el cuerpo comienza a volverse resistente a ella. Aquí es donde entra el ayuno intermitente. En lugar de comer 6 veces al día, reducimos la frecuencia a 1 o 2 comidas. Y, como seguramente ya sabes si sigues este tipo de contenido, la idea es acompañarlo con una alimentación más baja en carbohidratos, menos ultraprocesados y menos azúcar. De este modo, la glucosa en sangre no se dispara, sino que sube de manera moderada y luego se estabiliza. La insulina también aumenta, pero como no siguen entrando alimentos constantemente, tiene tiempo para descender. Después de años con niveles elevados, le damos al cuerpo la oportunidad de que la insulina baje incluso por debajo de ese punto base alto al que se había acostumbrado. Así es como comenzamos a revertir la resistencia a la insulina, dándole tiempo. Cuanto más largo es el periodo sin comer, más tiempo permitimos que la insulina siga bajando. Y esto es clave. Cuando la insulina se mantiene alta, el cuerpo entra en modo almacenamiento de grasa. La insulina es una hormona que favorece el almacenamiento y bloquea la quema de grasa, pero cuando logramos reducirla, el cuerpo puede volver a utilizar la grasa como fuente de energía. Ahora sí, hablemos de los errores que suelen hacer que muchas personas tropiecen al comenzar con el ayuno. En el puesto número 5 del conteo regresivo está uno muy común: hacer trampas sin darse cuenta. A veces alguien dice, bueno, solo fue un poquito, casi nada. En ciertos casos, eso puede no ser un problema, especialmente si se trata de grasa pura. Por ejemplo, durante el ayuno, algunas personas usan aceite MCT. 1 o 2 cucharaditas pueden aportar energía rápida sin estimular la insulina. Lo mismo ocurre con la mantequilla. 1 cucharada en el café, lo que muchos llaman café bulletproof, o un poco de crema. Una sola cucharada contiene muy pocos carbohidratos provenientes de la lactosa, ya que más del 95% de las calorías vienen de la grasa, y la grasa prácticamente no activa la insulina. Incluso cantidades mayores de grasa tendrían un impacto mínimo en la insulina. Unos pocos gramos de grasa no arruinan el progreso. En cambio, unos pocos gramos de azúcar sí pueden hacerlo. Un ejemplo típico es usar leche descremada en lugar de crema. 1 cucharada de crema vuelve el café blanco y cremoso, mientras que 1 cucharada de leche descremada casi no se nota. Eso suele llevar a usar 2, 3 o 4 cucharadas, y ahí ya estás consumiendo una cantidad considerable de azúcar sin el respaldo de la grasa. Otro escenario común es el entorno social. En el trabajo trajeron galletas, dulces o postres, y parecía grosero no probar. Entonces alguien come solo un pedacito pensando que no importa. Pero incluso una pequeña porción de galleta contiene suficiente azúcar para elevar la glucosa y provocar un pico de insulina. También ocurre con los suplementos. Hay personas que dicen, ayuné todo el día, no comí nada, solo tomé mis vitaminas. Pero luego mencionan gomitas de vinagre de sidra de manzana o gomitas de vitamina D. Cuando estas personas miden su glucosa en sangre, descubren que esos productos generan picos. Incluso en ayunos de 24 o 48 horas, la glucosa puede no bajar de forma estable si se consumen estas gomitas. Otro obstáculo frecuente es la falta de constancia.
Al principio todos están motivados y emocionados, pero adoptan una mentalidad de guerrero de fin de semana, como quien intenta hacer en 2 días el entrenamiento de todo un año. Algunas personas abordan el ayuno de la misma manera. Se fijan metas poco realistas, esperan resultados enormes en muy poco tiempo y terminan frustrándose. Aunque alguien pueda comenzar con un ayuno de 5 o 7 días, eso no es la meta final, sino apenas el inicio. Es una forma de crear una nueva base y poner al cuerpo en marcha, no el punto de llegada. Otro problema importante es no planificar. Algunas personas dicen, no voy a comer nada y veré qué pasa. Al principio se sienten bien y orgullosas, pero de repente aparece el malestar. Necesitan comer algo, no lo planearon y terminan comiendo alimentos que no querían ni tenían intención de consumir. Otra recomendación clave es hacer la transición de forma gradual. Si vienes de una alimentación alta en carbohidratos, mucho pan, arroz, pasta y azúcar, lo ideal es empezar eliminando el azúcar y luego reducir los almidones poco a poco. Esto le da tiempo a tu cuerpo para adaptarse al uso de la grasa como combustible. Cuando dejas de comer, el cuerpo necesita recurrir a la grasa, y si aún no sabe hacerlo de manera eficiente, es normal sentirse mal durante un tiempo. Por eso, reduce los carbohidratos de forma progresiva. Una vez que estés algo adaptado a la grasa, comienza a recortar una hora al final del día, cena más temprano y retrasa un poco la primera comida del día siguiente. Poco a poco vas uniendo esas horas hasta crear un bloque continuo de ayuno al que tu cuerpo se acostumbra sin estrés. Puede ser fantástico hacer un ayuno de 7 días, bajar varios kilos y sentirse increíble. Eso está muy bien, pero es importante entender que el ayuno no es un evento aislado, sino parte de un estilo de vida a largo plazo. Los cambios reales y sostenibles son los que se mantienen en el tiempo. El tercer error aparece cuando las personas comen demasiado o demasiado poco. Ambos extremos pueden causar problemas. Algunas personas se privan de exceso y lo único que las mantiene en pie es la idea del gran festín. Cuando finalmente llega el momento de comer, terminan comiendo en exceso para compensar. Otras son tan disciplinadas con su ventana de ayuno que hacen bien la restricción de tiempo, pero luego siguen limitando demasiado las calorías y la cantidad de comida dentro de esa ventana. El propósito del ayuno es usar parte de la energía almacenada, pero luego volver a rellenar esas reservas cuando comes. Si restringes tanto el tiempo como la cantidad, el mensaje que recibe el cuerpo es equivocado. Es como decirle al organismo, ayunemos, quememos combustible, pero luego sigamos pasando hambre. Eso genera la sensación de que nunca hay suficiente comida, y el cuerpo responde ajustando el sistema de supervivencia. El hipotálamo baja el termostato metabólico, reduce el gasto energético y disminuye la tasa metabólica basal hasta sentirse a salvo. La forma de enviar la señal correcta es comer hasta quedar satisfecho, no con prisa, sino despacio, masticando bien y permitiendo que el cuerpo reciba las señales adecuadas de saciedad. Cuando comes con atención, hacia el final de la comida, es mucho más probable que te sientas lleno de manera natural. Lo que se debe evitar es comer hasta el exceso, algo que suele ocurrir cuando alguien ha estado esperando ansiosamente el festín y termina atiborrándose. No es necesario llegar a ese punto. No es obligatorio seguir una dieta baja en carbohidratos para que el ayuno intermitente funcione, pero ayuda muchísimo, y para algunas personas marca una gran diferencia. Hay quienes pueden consumir una cantidad moderada o incluso alta de carbohidratos y aún así obtener resultados al combinarlo con ayuno. Sin embargo, para otros esto no funciona, porque los carbohidratos, y especialmente el azúcar, estimulan demasiado el apetito y generan conductas adictivas. Cuando las personas consumen azúcar y carbohidratos refinados, es muy fácil que coman en exceso. En cambio, cuando logran adaptarse a quemar grasa y siguen una alimentación basada en grasas saludables, proteínas, fibra, verduras de hoja verde y vegetales sin almidón, el control del apetito mejora notablemente. Y al final, de eso se trata: controlar el hambre, no luchar contra ella. El segundo error importante es ignorar las necesidades nutricionales. Cuando alguien se entusiasma con la pérdida de peso, a veces deja de importar cómo lo logra,
siempre y cuando la báscula baje. Pero la salud no es un objetivo de corto plazo, es un proyecto de años y décadas. Claro que podemos perder algunos kilos y sentirnos mejor en pocas semanas, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo quieres sentirte dentro de 5, 10 o 20 años? Por eso, cuando comes menos, es más importante que nunca que los alimentos sean de alta calidad. Este problema existe desde antes. Muchas personas están sobrealimentadas pero desnutridas. Al consumir alimentos ultraprocesados y pobres en nutrientes, el cuerpo intenta compensar comiendo más. Así, muchas personas ya arrastran deficiencias nutricionales. Cuando empiezas a comer menos, cada comida debe aportar valor real. A corto plazo, durante días o incluso algunas semanas, puedes perder peso comiendo casi cualquier cosa si ayunas y reduces carbohidratos. Pero si miras el proceso con perspectiva, la calidad de los alimentos es fundamental para la salud futura. Quizás uno de los errores más grandes al ayunar es no hidratarse correctamente. Lo primero que ocurre al iniciar una dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente es una pérdida rápida de líquidos y si no se compensa, aparecen muchos de los síntomas que hacen que las personas abandonen. Esto sucede por dos mecanismos principales. El primero tiene que ver con el glucógeno, que funciona como una esponja. Por cada gramo de glucógeno almacenado, el cuerpo retiene aproximadamente 4 gramos de agua. Cuando ese glucógeno se utiliza, el agua asociada se libera y se elimina, principalmente a través de la orina. El segundo mecanismo ocurre porque al ayunar los niveles de insulina disminuyen. La insulina favorece la reabsorción de sodio en los riñones y el sodio retiene agua. Cuando la insulina baja, el cuerpo elimina más sodio y otros minerales y con ellos también se pierde más agua, especialmente durante periodos prolongados. A esto se suma otro problema frecuente. Muchas personas, cuando no están comiendo, también se olvidan de beber líquidos. Así se produce un doble impacto. Es importante recordar que el agua y los minerales siempre van juntos. Cuando pierdes agua, también pierdes electrolitos y esa es la verdadera razón por la que muchas personas se sienten mal. Por eso aparecen síntomas como mareos, cansancio extremo, falta de concentración y sensación de debilidad. A este conjunto de síntomas, cuando se reduce drásticamente el consumo de carbohidratos o se inicia el ayuno intermitente, se le suele llamar gripe cetogénica. En realidad, muchos de esos síntomas son exactamente los mismos que se presentan durante el ayuno. La solución es muy sencilla, hidratarse correctamente y reponer electrolitos. No basta solo con beber agua, también es necesario reemplazar los minerales que se están perdiendo. Este es un problema muy común y durante mucho tiempo no hubo productos bien diseñados para cubrir esta necesidad específica. Por esa razón desarrollé un suplemento de electrolitos llamado Eulite, pensado especialmente para el ayuno. Puede usarse a diario, pero además incluye componentes que facilitan ayunos más largos, ayudan a mantener estable el azúcar en sangre y apoyan el sistema inmunológico. Contiene minerales como manganeso, zinc y oligoelementos, además de los electrolitos esenciales, funcionando como una solución integral. Muchas personas comentan que antes, al superar las 24 horas de ayuno, comenzaban a sentirse mal y les resultaba muy difícil continuar. Sin embargo, al incorporar este tipo de electrolitos, notaron que podían mantenerse con buena energía incluso durante el tercer y cuarto día. En ayuno intermitente o con ventanas de alimentación más cortas, suele ser suficiente una cucharada al día. Pero si el ayuno se prolonga más allá de las 24 horas, conviene aumentar la cantidad, ya que no se están obteniendo minerales de la comida. Dependiendo del peso corporal, se pueden usar entre 2 y 4 cucharadas diarias. Personas más pequeñas suelen necesitar menos, mientras que personas de mayor tamaño pueden requerir un poco más. Dejaré algunos enlaces debajo por si quieres conocer más al respecto. Si este contenido te resultó útil, hay mucho más que te puede interesar. Si realmente quieres entender cómo funciona tu cuerpo y tomar control de tu salud, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y habilitar las notificaciones para no perderte ningún contenido importante. Si disfrutaste este video y quieres profundizar más sobre cómo optimizar tu salud, tu metabolismo y la nutrición de manera práctica y científica, te recomiendo ver el próximo video donde exploraremos más estrategias para aplicar estos principios en tu vida diaria. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en la próxima entrega para seguir aprendiendo juntos.